Aquí estoy. Hola, Ah, buenas tardes. perfecto, Beatriz, un gusto tenerte con nosotros hoy acá. Es un placer volverte a ver en vivo. Habíamos hablado hace un tiempito, pero hace tiempo Sí, que no te veía. Voy a presentar un poco a Beatriz y voy a ser breve sí, para no quitarle tiempo de su presentación. Beatriz es doctora en comunicación audiovisual. Su línea de trabajo investigador se centra en el ámbito de los game studies y en concreto en el diseño de reglas, mecánicas, tecnología y narración de productos de entretenimiento interactivo y su uso como herramientas de trabajo que van más allá del uso lúdico, ¿no? Bueno, Beatriz, como te decía, un gusto tenerte acá y sin más preámbulos, te escuchamos. muy bien. Voy a intentar compartir pantalla. Yo me he traído una presentación por aquello de que sea una guía, ¿vale? A ver si... Perfecto. Déjame que voy a ver. Vale. Esperad un momento que voy a hacerlo más pequeño. Vale. No soy capaz de... A ver. Bien. Ahí No sé si... estamos viendo perfecto. Si querés, podés maximizar también tu pantalla. Vale, lo voy a maximizar. El problema es que si la pongo en vías de... Bueno, voy a intentar hacer un apaño, ¿vale? Como tú prefieras, Beatriz. Se ve Bien, perfecto igual. vale, muy bien. Porque si no, no soy capaz de ver la presentación, que era lo que yo veía. Muy bien. Bien, pues el título de mi comunicación, ¿vale? A ver si lo veis así. ¿La estáis viendo? ¿Sí? ¿Veis una pantalla en blanco? Sí, vemos una pantalla en blanco y vemos Perfecto, el ahora ya título de... está. Eh, este es el título de mi comunicación cuando me llamasteis, es ¿qué hace una chica como yo en un sitio como este? ¿Vale? Es decir, ¿cómo he llegado a los videojuegos? He llegado a los videojuegos porque me gustaba contar historias. Y lo que voy a hacer es contaros una historia, en este caso concreto, la historia de... esperad un momento, yo no sé si estáis viendo la pantalla única o la Estamos pantalla viendo, con los dos. estamos viendo la pantalla con las dos diapositivas. El Vale, video grande y la siguiente. pues eso es lo que eso es lo que me temía, ¿vale? Dejadme que... vale. Ahora estáis viendo esto y yo quería que vieseis otra cosa. Bueno, en fin. Eh, bien, ¿qué hace una chica como yo en un sitio como este? Bueno, pues básicamente lo que hago es trabajar e investigar en videojuegos. Me gustaría hacer un repaso al videojuego, pero desde el juego, ¿vale? ¿Por qué es importante el juego? Mm, ¿Qué juegos os gustan más? ¿Jugáis solos? ¿Jugáis acompañados? Eso es algo que me gustaría que pensaseis o que os planteaseis a medida que yo voy hablando, ¿vale? Aquí hay otros ponentes que pueden hablar del juego desde el punto de vista de la educación y su importancia. Eh, lo que sí es cierto es que los juegos es algo que nos gusta y nos acompaña desde que éramos pequeños, porque es la forma de aprender, es la forma de crecer, es la forma de conocer. Y los juegos son una herramienta de socialización, tanto el juego como el videojuego. Cuando hablo de un repaso al videojuego desde el juego es, pues, ¿por qué
¿para qué servían los primeros videojuegos? ¿Vale? Pues básicamente los primeros videojuegos, y aquí tenemos un ejemplo de algunos de ellos, eran herramientas de aprendizaje y eran herramientas que el juego en sus inicios estaba ligado a lo mágico. Estábamos ante un juego en el que casi había una ausencia de reglas. Era la forma en la que los jóvenes entraban en la madurez, ¿vale? Era el paso de la adolescencia a ser adulto. Perdón. Con los primeros asentamientos ya nos encontramos con que los juegos comienzan a tener un componente de estrategia, es aprender a la guerra. Tenemos juegos que ya son de carácter competitivo, comenzamos ya a aplicar reglas y dentro de eso pues nos encontramos juegos que se pueden considerar más juegos en los que es necesario realizar una actividad física que juegos simplemente de tablero, que pueden ser metáforas de acciones o simulaciones que podemos desarrollar en el mundo real, ¿no? O en nuestra vida, en nuestro día a día. Cuando llegamos a la Edad Media ya tenemos juegos que se convierten en torneos, comienzan a popularizarse los juegos de mesa. Tenemos a un hombre que es Alfonso X el Sabio, que lo que hace es hace una recopilación en su libro de juegos de todos los juegos de tablero que existían hasta la fecha y de los que él tenía conocimiento y clasifica estos juegos siguiendo una serie de mecánicas que pueden ser pues la recolección, la caza o captura, la construcción o la habilidad, y son esas mecánicas, reglas, ¿vale? Las que en un momento determinado van a dar paso a tipologías de juegos en el futuro. Ya en la Edad Moderna es cuando se crean los primeros penny arcades, que eran sitios donde las personas que salían de trabajar de las fábricas pues se gastaban su penique para desentumecer su cuerpo y mayormente su cerebro de una actividad totalmente alienante como podría ser el trabajo en las fábricas. Tenemos ya los juegos de cartas, los juegos de dados y ya comenzamos a ver primeros juegos que sí se hacen como con la idea de formar e incluso persuadir a los jugadores acerca de determinadas creencias, como puede ser The Mansion of Happiness. Este es un ejemplo de ese juego, que es un juego inspirado en la moral cristiana. Voy a compartir con vosotros ahora lo que sería un breve timeline de lo que sería la historia del videojuego. Tenemos desde la prehistoria, el Tennis for Two, ¿vale? Que fue el primer juego o videojuego del que se tiene conocimiento. No voy a hablaros en detalle de cada uno de ellos, sí decir que lo que puede ser la prehistoria de los videojuegos la tenemos entre el año 58 y el año 72. Nace la industria, es entre el año 73 y el 77 y aparecen dos compañías, es cuando nace lo que es las empresas de videojuegos, que casualmente son americanas, tanto Atari como Midway. Llegamos ya a lo que podría ser la primera crisis del videojuego, y la primera crisis del videojuego viene dada porque nos encontramos con que todos los juegos son iguales, con lo cual llega un momento en el que los jugadores deciden dejar de comprar, y es ahí cuando en esa época entre el 77 y el 79 cuando nacen juegos tan icónicos como puede ser Pac-Man, Donkey Kong, Space Panic, y es en esa época donde nos encontramos con lo que sería la primera consola portátil, Games & Watch de Nintendo.
Comienza en esta época lo que sería la era Nintendo, ¿vale? Entre el 79 y el 83, y es también en esta época cuando comienzan lo que serían las primeras aventuras gráficas, concretamente Queen's Quest de Roberta Williams y lo que sería Indiana Jones y el funcionamiento del estudio de LucasArts. Llegamos después a lo que sería la denominada Guerra de los Bits. ¿Y por qué se denomina la Guerra de los Bits? Pues básicamente porque entre el año 90 y en el 99 comienzan a salir lo que serán las primeras, bueno, no las primeras consolas de televisión, que ya hubo o algunas en lo que sería el principio de la industria, concretamente Midway fue uno de los que sacó las primeras consolas de televisión, pero sí llegamos a lo que sería esa batalla en la cual los que estaban en competición eran PlayStation, Nintendo y Xbox, porque Sega se retira del mercado, ¿vale? O por lo menos de esa competición. Y llegamos también en esa época, al siglo XX, donde nos encontramos con que aparecen nuevos actores en el mercado con los que no se contaba hasta ese momento, como puede ser el de la manzanita, que da lugar a lo que sería el videojuego en lo que serían los teléfonos móviles, aunque ya antes hubo algunas iniciativas. Esto sería lo que daría lugar más a esos juegos portátiles y ubicuos de los que todos en algún momento hemos disfrutado y que son algunos de los que más beneficios ha dado o dan en la industria a día de hoy. ¿Qué es lo que nos importa del juego? Pues el juego nos ayuda a crear, a evocar, a sentir, a transformar. Nos ayuda a ser otro sin dejar de ser uno mismo. De hecho, la forma en la que tenemos de jugar tiene mucho que ver con cómo somos, cuáles son nuestras bases culturales, el aprendizaje que hemos ido adquiriendo y sobre todo lo que es la educación que hemos o que nos han inculcado desde que somos pequeños. Pasar del juego al videojuego significa pasar de la mente a la pantalla, pasando por el tablero, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace falta para diseñar un videojuego? Pues a mí me gusta decir que diseñar un videojuego no es arte o una ciencia, es un oficio. Hace falta saber. Diseñar un juego es interacción frente a narrativa. Como veis, no hablo de lo que es esa parte ludológica o esa discusión entre narración y ludología que en un momento determinado hubo. Para mí el videojuego es el paradigma de lo que es una obra audiovisual, ¿vale? Una obra audiovisual interactiva. El videojuego, para poder crearlo, necesita tener unas mecánicas, una historia, una estética, una tecnología. Evidentemente esto puede parecer muy simple, pero cuando hablamos de mecánicas hablamos de niveles, hablamos de objetivos, hablamos de premios, hablamos de economía. Cuando hablamos de historia, no solo hablamos de esa historia, hablamos de personajes, hablamos de conversaciones, hablamos de personajes no jugadores. Cuando hablamos de estética, no solo debemos pensar en lo que es el aspecto gráfico del juego, sino que también tenemos que pensar en lo que es el sonido, lo que es el aspecto de los personajes, lo que son la música. Y cuando hablamos de tecnología, pues hablamos de organización, hablamos de ordenadores, hablamos de programación.
Todo eso es lo que hace y es necesario para diseñar un juego, ¿vale? Pero lo más importante es que te guste jugar. Es difícil que alguien pueda diseñar un juego si no le gusta jugar, exactamente igual que es difícil que alguien pueda crear una novela si no le gusta leer. Entonces, lo importante es que te guste jugar y que te guste jugar con otros. Y ahora lo que me gustaría compartir con vosotros es sobre todo que esta frase de Sid Meier, que es un diseñador de juegos, que dice que cuando el entretenimiento y el realismo colapsan o se enfrentan, normalmente lo que prima es el entretenimiento. Hoy por la mañana en mi clase, mi primera clase de videojuegos con los alumnos de este año, decía, ese es el motivo por el cual la mayor parte de los videojuegos diseñados para educar son un coñazo, porque se piensa más en la parte educativa que en la parte lúdica. Y hay muchas formas de enseñar y de aprender jugando, ¿vale? ¿Y de qué estamos hablando? Con todo este breve resumen de lo que es el juego, el videojuego, qué hace falta para crearlo. Bueno, pues estamos hablando de que esto, el videojuego es un contenido y este es el informe anual del sector de los contenidos digitales en España. Esto lo tenéis, está accesible a todo el mundo y está en el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Y las cifras en España nos dicen que el juego crece más de un 9%, que el juego y los videojuegos facturan 911 millones de euros, ¿vale? Un 4%, un 1,4% más que los videojuegos en el año anterior. Pero que la crisis del COVID lo que ha llevado parejo es que la televisión tradicional ha caído, ya que se mantiene gran parte, y la televisión lineal se mantiene gran parte con servicios de publicidad. Y nos dice que el gran beneficiado ha sido el vídeo bajo demanda y sobre todo es el cloud gaming. Y esta parte nos importa porque significa que el videojuego entendido o el modelo de negocio tradicional del juego, que era el juego en los lineales, se está muriendo, pero eso no significa que se muera el videojuego, al revés, significa que el videojuego tiene cada vez más auge y sobre todo tiene más auge online, lo que de alguna manera implica que los que hasta ahora eran los que tenían el control de la cadena de venta de los videojuegos está cambiando y pasa cada vez más a esos propietarios de consolas e incluso a los agregadores de contenidos. Es importante conocer estas cifras porque si nos damos cuenta, ¿vale? Vemos que en el año 2020 la facturación del juego online es casi o más de 200 millones de euros sobre lo que es la facturación física, ¿vale? Y crece más también que lo que sería la facturación con respecto al año 2019. ¿Vale? En general, el incremento es de un 32%. Hay un incremento de un 32% y una diferencia de facturación y crecimiento del videojuego de un 18%. Y respecto al videojuego, no solo debemos pensar en lo que pueden ser los desarrolladores, ¿vale? Sino que también el videojuego trae consigo lo que sería facturación por parte de los, fabricantes de hardware, de software, pero también los distintos accesorios. Y en esta imagen podemos ver cómo las plataformas online, ¿vale? Y las aplicaciones tienen un gran incremento,
pero ese incremento que se produce en la facturación online significa un decremento en estos dos, que puede ser sobre todo en lo que es el hardware o lo que pueden ser los accesorios, ¿no? Ya casi para terminar, esto es una imagen que yo suelo compartir con mis estudiantes y es un poco jocosa, pero tiene que ver con esos elementos que tienen que ver con el diseño del videojuego, que es lo que es esas estéticas, esas historia, esa tecnología, y esto sería cómo ven los videojugadores o cómo ven cada uno de los integrantes de la industria a sus pares, que en este caso pueden llegar casi a ser sus propios competidores, ¿vale? Dentro de la industria. Y por mi parte, pues nada más, he sido muy breve. Siento los errores en lo que es compartir pantalla y quedo pendiente pues o bien de vuestras comunicaciones o bien de vuestras preguntas o sencillamente quedo a la espera del resto de las comunicaciones o ponencias para una charla posterior. Beatriz, no sé, yo tengo un par de preguntas para hacerte, pero según una pregunta que creo que Gervasio la tiene a través de YouTube o Facebook, no sé por dónde llegó. Gervasio, ¿me escuchás? Sí, perdón, no estaba preparado para las preguntas ya tan pronto. La pregunta es la siguiente. En la época en la que vivimos se está dando que la sociedad se está empezando a tomar los juegos más en serio. Los padres que en los 90 le decían a su hijo o hija, dejá los juegos y ponete a estudiar, ahora ven qué equivocados estaban cuando su hijo se inserta en una de las mayores industrias del mundo como creador o incluso como jugador profesional. ¿Se te ocurre otro momento en la historia en que la percepción de la sociedad hacia los juegos haya tenido un quiebre tan drástico? No, no se me ocurre. A mí lo que se me ocurre es que, vamos a ver, haciendo un breve repaso a lo que sería la historia del juego, en la época antigua los juegos tenían un componente social básico y de hecho las pruebas que tenían que pasar los jóvenes para demostrar que eran adultos podían ser algo parecido a lo que podemos entender el juego hoy en día, aparte de que, como comentaba, el juego estaba ligado a lo mágico, ¿no? Con lo cual, a veces los chamanes o los sacerdotes lo que hacían era a través de ese juego o esos juegos o competiciones, pensemos que los Juegos Olímpicos no nacieron con un espíritu de concordia, sino que nacieron simple y llanamente para honrar a los dioses y al panteón del Olimpo, ¿vale? Y el juego de la pelota maya lo que permitía era un juego con un componente religioso muy fuerte. Yo creo que al revés, ha sido a través de los tiempos cuando el juego ha perdido esa capacidad de herramienta de aprendizaje y se ha relegado como algo serio y se ha dejado como algo de niños cuando realmente en sus orígenes no lo era. Era casi cualquier cosa menos juegos de niños. No sé si te he respondido. Sí, yo creo que es una pregunta satisfactoria, sí, obviamente. Beatriz, yo tengo una consulta para hacer, una pregunta para extenderte. Yo no me acuerdo si esto fue una cosa que conversamos o que en realidad había leído en alguno de tus artículos, ¿sí? Me acuerdo que en un momento, creo que era en uno de tus artículos, vos planteabas que, corregime si me estoy equivocando, ¿sí? Que la linealidad, perdón, que la no linealidad
la narrativa, no es para nada una novedad, ¿no? Sino que ya en las culturas de transmisión oral era la forma natural de comunicación. ¿Podrías extendernos y comentarnos un poco al respecto? Sí, básicamente algunos de mis artículos están centrados sobre todo en desmitificar lo que ahora consideramos nuevo, porque de repente desde el mundo anglosajón pues empiezan a utilizar palabras que parece que a los hablantes hispanos nos parecen como mucho más interesantes y adoptamos. Y que realmente no deja de ser pues recuperar cosas que se llevan haciendo desde el principio de los tiempos. Antes de comenzar la linealidad, que realmente la linealidad llegó por la necesidad de hacer una transmisión más o menos fidedigna de lo que decían una serie de señores, ¿vale? En la antigüedad. Pues antes de llegar, y la linealidad llegó precisamente con la escritura. Antes de llegar a esa linealidad, los antiguos, bueno, lo que podrían ser los trovadores, los juglares, los que iban contando historias, pensemos en la Odisea o en la Ilíada, pues lo que hacían era, y eso se ve en algunas películas, se adaptaban a la audiencia que tenían, de tal forma que los buenos a lo mejor no eran tan buenos, los malos no eran tan malos, y lo único que hacían era la esencia de lo que puede ser esa historia, lo que sí se transmitía. De hecho, se dice que tanto la Ilíada como la Odisea a lo mejor no son obra de un autor, sino que hubo alguien, un editor, lo que hoy en día conocemos como un editor, que recogió esas ideas y las plasmó de forma lineal en un libro, y de ahí surgen esas obras. Pero es que la interactividad es la forma más antigua de comunicarse el hombre. De hecho, estamos siendo interactivos y no precisamente por tener la plataforma Zoom que nos ayuda, sino porque tú me estás preguntando y yo te estoy respondiendo. Hasta el día de hoy, esa ha sido la forma de comunicarse. Eso no lo puedes hacer con un libro. Bien, Beatriz, muchas gracias. Yo tengo también otra pregunta, después le dejamos espacio a que otras personas consulten, ¿no? Pero te quería preguntar, hoy estuviste comentando un poco brevemente sobre la relación entre juego y educación, ¿no? ¿Cómo ves, si es que estás sobre eso en este momento, cómo estás viendo en España el desarrollo, por ejemplo, de videojuegos con características o didácticas o pedagógicas, para no cerrar, ¿no? Los videojuegos. Pues sí se está desarrollando o se está intentando desarrollar juegos con esas características. Y sí, lo que se está intentando también es en determinados momentos, que a mí me parece casi más interesante, utilizar juegos que a lo mejor han sido pensados y diseñados desde un punto de vista mainstream, pero utilizados en el aula como una herramienta didáctica. Pensemos en si tú quieres conocer a lo mejor, bueno, algo sobre la antigua Grecia. Bueno, pues utilizar Assassin's Odyssey es tan bueno o incluso mejor porque es mucho más atractivo visualmente, que incluso parte de los personajes que aparecen pues son personajes históricos con un cierto componente de ficción, evidentemente, ¿no? Eso se está utilizando en el aula. Sí se está trabajando bastante, sobre todo desde las facultades o las escuelas a lo mejor no tanto de educación, pero sí, por ejemplo, a nivel ingeniería, donde se está trabajando temas de e-learning,
se está trabajando con el uso de juegos y se están diseñando juegos específicamente para lo que es la parte educativa. Lo bueno que están haciendo es que están primando más lo que es la parte de entretenimiento que lo que es la parte de educación, de tal forma que la educación también está cambiando o debe cambiar, ¿vale? Cuando los chavales le prestan más atención a una pantalla o a alguien que está haciendo una retransmisión en YouTube, que alguien que está dando una clase, pues algo hay que hacer para volver a atraer la atención a lo que realmente nos interesa o les interesa, ¿no? Sí se están haciendo iniciativas, pero yo creo que son más como herramientas de apoyo a lo que puede ser una educación reglada que como una herramienta educativa per se. No sé si me lié, si me expliqué, etcétera. No, sí, tal cual, me quedé pensando. Yo justo tengo instalado, porque la saga de Assassin's Creed tiene los Discovery Tour, ¿no? El de Sí, Grecia, por ejemplo, y el de Egipto, que son súper interesantes, que ahí tuvieron sí, una mano metida, historiadores también, si no me sí, equivoco, pedagogos. sí, Y después lo otro que planteabas es súper importante, ¿no? Pensar, a mí me ha pasado también de discutir en muy buenos términos, me refiero a intercambio de opiniones, con visiones donde, por ejemplo, se plantea la ventaja de transmitir ahora en estas épocas de virtualidad a través de Zoom, una charla por Zoom frente a una charla personal, ¿no? Y donde se mm, plantea qué objetivo tiene una conferencia donde un señor o una señora le habla a 500 personas. Mejor hacerlo por Zoom o hacerlo virtual. Yo lo que siempre planteo que en realidad el problema no está en la tecnología que se está usando, sino en lo que se piensa como educativo, ¿no? Porque sí, en sí está pasando lo mismo en una instancia que en la otra. Es un poco mm, lo que vos estabas planteando, de repensar tal sí, vez algunas cuestiones educativas, ¿no? Y creo que los videojuegos pueden ser herramientas para eso. Vos comentabas cuando, cuando frente a lo real y el entretenimiento chocan, gana el entretenimiento, ¿no? Entonces, un sí, poco el uso del entretenimiento como estrategia para construir una experiencia pedagógica. Desde ahí la consulta original, pensando en un poco en particularidades, perdón, locales. Si en España, concretamente en Galicia, estabas conociendo algún proyecto de videojuegos que estuviera como abordado desde esa perspectiva, ¿no? Y la experiencia de juego como herramienta para lo pedagógico, para la construcción colectiva del conocimiento, ¿no? sí. Pues mira, te puedo hablar concretamente en estos momentos en Galicia, bueno, en Galicia no podemos hablar de industria ni de sector, hay dos pequeños estudios. Uno de ellos está desarrollando un videojuego que va a hablar sobre lo que es un videojuego de lucha, de aventuras, etcétera, pero bueno, va a utilizar elementos muy enraizados en la cultura celta. Es una forma de aprender acerca de los celtas. O sea, el estudio se llama Estudio Gato Salvaje y el juego se llama Waylander, ¿vale? Va a ser un juego online. Después hay otro pequeño estudio que desarrolló un juego pensado para ese no era realmente un juego educativo. Sí me gustaría hablar, aunque queda un poco feo hablar de mi libro, ¿vale? Como decía un autor español en un momento determinado, yo tuve la posibilidad de trabajar en un proyecto que nos encargó el Ayuntamiento de Pontevedra, que quería dar a conocer lo que era la historia de Pontevedra a través de sus calles, ¿vale? Pontevedra, bueno, los que estuvisteis en el Congreso, en el CIBE, en el año 2016, pues es una ciudad antigua, de origen medieval y que todavía conserva algo de esa época, pero después fue una ciudad que en el Alto Medievo fue muy importante a nivel comercial. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar un juego que era
tiene anécdota también. Fue un juego que era un juego geolocalizado, realmente no era un juego per se, era una aplicación con geolocalización en la cual tú tenías distintos niveles y ibas aprendiendo acerca de la historia de Pontevedra a medida que ibas paseando por Pontevedra, y debido a esa geolocalización te aparecían personajes que te daban tareas que tenías que resolver y te contaban historia de Pontevedra. Y lo que hicimos fue crear, asociado a ese juego, una unidad didáctica, que es lo que utilizan los profesores de primaria y de secundaria y de bachiller aquí en España, esas unidades didácticas para cada una de las materias. En este caso concreto era una unidad didáctica para la materia de ciencias sociales, ¿vale? El juego estaba dirigido a niños de sexto de primaria y primero de secundaria, y invitamos a los profesores a que utilizasen esa unidad didáctica dentro del aula y que utilizasen el videojuego geolocalizado. La anécdota de esto es que el juego lo presentamos en febrero del 2020 y había que caminar para que funcionase, y en marzo del 2020 nos encerraron a todos, con lo cual pues fue así como un caminar poquito. Lo vamos a relanzar ahora, ¿no? Y por otro lado, ahora mismo iniciamos un proyecto. Yo participo en un grupo de innovación docente con ingenieros de telecomunicación. Ellos aportan la parte tecnológica, yo aporto la parte de comunicación, y que nos lo ha concedido el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y es para desarrollar un juego para un grupo de investigación del CSIC en el cual se hable del cambio medioambiental. Y vamos a hacer lo mismo. A lo mejor no es un gran juego, pero sí son pequeños juegos en los cuales lo que hacemos es trabajamos con aquellos que más saben acerca del clima, del el Centro de Investigaciones Marinas, biólogos, químicos, etcétera, que nos den pautas y nos faciliten conocimiento, y nosotros vamos a crear una historia, y a partir de eso vamos a hacer una aplicación que se va a repartir en los colegios a nivel, pues no sabemos si regional o nacional también, sobre todo para niños más bien chicos, y asociado con una unidad didáctica, ¿no? De tal forma que puedan utilizar los profesores, aparte de enseñarle esa educación reglada que tienen que enseñarle, bueno, pues pueden utilizar estas herramientas como algo que haga que los chavales, pues de repente como que se provoque una inmersión mayor por parte de ellos en lo que son estos aspectos tan importantes como pueden ser, pues, el cuidar tu entorno para evitar que continúe lo que es el cambio climático. Entonces, aquí se está haciendo, en Galicia se está haciendo esto concretamente, ¿no? Es muy cerca de lo que es la educación, pero sin desarrollar videojuegos educativos per se. Lo que hacemos son aplicaciones muy lúdicas que tienen pequeños contenidos educativos, y sí hacemos después guías docentes para que los profesores incidan más. Beatriz, me parecen muy interesantes los proyectos que estás comentando, ¿no? Nos lleva como a otro territorio que no comienza ahora, ¿no? Que ya tiene un tiempo, pero que habemos quienes consideramos que es como un nuevo espacio de deslizamiento del videojuego, ¿no? De difusión entre el mundo físico y el mundo virtual. De dilución de la pantalla, digamos, ¿no? De llevar elementos audiovisuales al territorio de la calle, por ejemplo, al territorio de lo cotidiano, a través de proyectos como los que estás comentando, y también con lo al revés, ¿no? Con, por ejemplo, los cascos de realidad virtual, sumergirse en este territorio que para los creadores les propone otros desafíos, porque por ejemplo desaparece el rectángulo compositivo, ¿no? Algo que para los diseñadores, los ilustradores es algo muy importante.
Pero no quería hacer la pregunta por ahí, sino la siguiente pregunta que te quería hacer era, en todo este trabajo que es interdisciplinar, que convocan distintos saberes, ¿verdad? ¿Cómo confluyen esos saberes en el desarrollo del proyecto? Por ejemplo, ¿en qué momento se juntan con los especialistas en la temática para plantear el tema? ¿En qué momento suman, por ejemplo, si trabajan con niños de escuelas, si en algún momento suman maestros o maestras? ¿Cómo es ese proceso? Pues mira, te puedo contar cómo estamos trabajando ahora con este juego. Concretamente es el que va a hablar sobre el cambio climático. Lo primero es el grupo al que pertenezco, que ya os comento que somos del ámbito de la ingeniería de la telecomunicación. También hay artistas, diseñadores gráficos, ilustradores, algunos son egresados, ¿vale? Antiguos alumnos que ahora forman parte de nuestro grupo y, bueno, gente de comunicación audiovisual como yo misma, ¿no? Desde el punto de vista del diseño de juego, pues hemos tenido ya varias reuniones, en este caso concreto, con lo que son los investigadores del Centro de Investigaciones Marinas del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Y ahí hemos tenido pues una reunión en la que cada uno nos cuenta, como digo yo, cada uno nos cuenta su película. A uno le interesa mucho porque es lo que investiga, pues la evolución del plancton, del zooplancton. Otro nos cuenta cómo las mareas están afectando a la pérdida de la arena en las playas. Otro nos dice cómo estos cambios climáticos que se están produciendo de olas de calor frío pues nos pueden afectar. Otro nos cuenta qué pasa con la fauna marina y nosotros los escuchamos, ¿no? Y normalmente lo que solemos hacer es, claro, son investigadores de alto nivel, ¿no? Y entonces los miramos así como a veces con cara de haba, como diciendo, vale, porque tú lo dices. Entonces lo que solemos decirle es, vale, mira, yo soy tonta, ¿vale? Entonces tú me lo explicas para que yo lo entienda. Y entonces, una vez que yo lo entienda, yo después soy capaz de explicárselo a los niños. Entonces, una vez que eso se produce, o sea, lo que tenemos que hacer es, necesitamos absorber un montón de información que, por otro lado, los investigadores, los que quieren y que saben de eso, se ven obligados a trabajar para hacer esa información digerible. Nosotros la digerimos y después, con eso, lo que hacemos es, nos montamos literalmente un guión. Y nos hacemos las preguntas de ¿qué queremos que haga el jugador? En este caso concreto, el jugador es un niño. ¿Qué queremos que haga el niño? ¿Qué queremos que aprenda? ¿Vale? Pues queremos que aprenda que todo lo que está en su entorno tiene valor y que cualquier movimiento suyo, cualquier acción suya puede influir de tal manera en todo su entorno que él mismo puede ser el que está destruyendo ese entorno. Entonces tenemos que enseñarle a cuidarlo. Entonces, con eso, lo que hacemos es, ya sabemos qué queremos que haga el niño. ¿Dónde queremos que el niño interactúe? ¿Vale? Pues queremos que interactúe en un entorno de unas determinadas características y lo que hacemos con todo lo que nos dicen todos estos científicos es crear pruebas y retos que nosotros vamos enlazando como si fuese una novela en la cual tú lo que estás haciendo es haciendo que los niños y los estudiantes pequeñitos pues se vayan sintiendo inmersos en el juego porque su personaje va aprendiendo, ellos van aprendiendo también y al mismo tiempo van superando retos. Una de las cosas que más le gusta al ser humano no solo es entretenerse, sino ganar, ¿vale? El que diga que no le gusta ganar, miente, como un bellaco. Lo que pasa es que hay algunos que se lo toman mejor y otros peor, según ganen o pierdan. Y con todo eso, antes nos hemos visto a lo mejor lo que puede ser las guías docentes o lo que pueden ser las bases de los temarios que se enseñan en educación. Y entonces aplicamos todo este conocimiento que nosotros adquirimos y que nosotros enlatamos en un formato de una aplicación interactiva lúdica, lo aplicamos a pequeños aspectos dentro de lo que puede ser el currículum escolar.
Hablamos con profesores, ¿vale? Porque normalmente todos los investigadores que están a este nivel suelen tener contactos con profesores, con centros, etcétera, y vamos a los centros a probar en determinados momentos lo que puede ser el juego, pero sin que sea un juego, sino que vamos a darles charlas a los alumnos y les preguntamos cosas y ellos nos cuentan, y en base a ese feedback que nosotros recibimos, lo implementamos en el juego. Entonces, bueno, nos lleva tiempo, de hecho necesitamos mínimo un año, año y medio para desarrollar cada proyecto. Porque esto lo hacemos a mayores de lo que son nuestras clases y lo hacemos vocacionalmente en este grupo. Después se desarrolla el juego normalmente, lo que intentamos muchas veces es buscar a estudiantes egresados que son a los que se contrata para que desarrollen el juego. No sé si me he explicado o os he contado un rollo. No, Beatriz, creo que fuiste súper clara y me parece muy, muy importante, sobre todo pensando en que acá en este momento tenemos 60 participantes en sala, más la gente que nos sigue por YouTube a través del streaming, y viendo los nombres, a unos cuantos los conozco y sé que son estudiantes de la licenciatura, tenemos 20 o 30 estudiantes por lo menos. Entonces me parece que volcarles toda esta información de lo que es desarrollar un proyecto de investigación y abordar estos temas desde un proyecto de características videolúdicas es sumamente interesante, ¿tá? Así que te agradezco muchísimo por esa perspectiva. No sé si alguien más quiere extender alguna pregunta, Beatriz. Puede hacerlo por el question and answers. Hay una, creo. Estoy viendo una. Sí, Maite Pereira, te la leo. ¿Qué estrategia sería la mejor para la implementación de los videojuegos en programas educativos desde el gobierno? ¿La producción de nuevos videojuegos encargados por el gobierno mismo, la selección de juegos preexistentes o ambas? Pues yo creo que sería ambas, ¿vale? Pero lo más importante de todo es involucrar a los educadores para el uso de el juego como una herramienta más, ¿vale? Pero eso no significa que los niños tengan que salir al recreo a jugar, ¿vale? Y ni que tengan que estar jugando siempre. Yo siempre cuento una iniciativa que tuvo lugar por parte del gobierno de Japón allá por los años 90 del siglo pasado. Fue cuando Nintendo, antes de lanzar desde luego la Wii, y cuando Nintendo lanzó lo que sería la Nintendo DS, ¿vale? Tuve la oportunidad de conocer a un otaku japonés que además era redactor y hablaba sobre videojuegos en el periódico económico más importante de Japón, ¿vale? Que escribía una columna diaria. Ese periódico tenía más de 10 millones de seguidores y él me comentó que una de las iniciativas del gobierno japonés era utilizar la Nintendo DS en el aula, y de hecho utilizaban cosas como el game training y juegos específicos que se habían desarrollado para el llegaron, ¿vale? Y los niños en clase podían estar 10 minutos jugando con esas consolas siempre y cuando que con determinados juegos que se habían diseñado, que se habían adaptado para el aprendizaje, de tal forma que viesen que el aprendizaje era algo lúdico, ¿no? Entonces, el gobierno sí tiene mucho que decir, pero yo creo que se pueden utilizar ambas cosas. Vuelvo a lo de antes. Assassin's Creed está estupendo. Es paradójico que cuando se quemó el Notre Dame de París, resulta que no estaban los planos exactamente igual como estaba Notre Dame, y fue Ubisoft, no, Electronic Arts, no me acuerdo ahora, bueno, los de Assassin's Creed, los que le pasaron los planos de Notre Dame, porque en Notre Dame, creo que era Unity, o me parece que era en Assassin's Creed Unity, me parece, se desarrolla en la iglesia, comienza el juego en la iglesia de Notre Dame y tenían una réplica perfecta de los planos en 3D de lo que era
la iglesia de Notre Dame, ¿no? Entonces, me parece que son muchos frentes los que hay que atacar y desde luego hay que desestigmatizar el uso del videojuego en el aula, pero tampoco tenemos que pensar que nos tenemos que poner a hacer videojuegos como locos para que los niños lo único que hagan es jugar, ¿no? Entonces, y el gobierno sí tiene que decir y desde luego tiene que dar medios, porque hacer un videojuego, como os dije en mi breve presentación, es un oficio, no es un arte, y son muchos los implicados para que ese proyecto se haga bien. Y eso, para eso hace falta dinero. Voluntad sí, ¿vale? Yo la tengo toda y sé que muchos desarrolladores tienen mucha, pero hace falta dinero. Los ordenadores facilitan la vida, pero son tremendamente tontos. Tiene que utilizarlos alguien, ¿vale? Y ese alguien tiene que saber cómo usarlos. Beatriz, te agradezco mucho en nombre particular del equipo y supongo de todos los que estamos presentes por la charla que nos acabas de dar. Estamos ya finalizando. Creo que no hay más preguntas, así que, bueno, más nada que agradecerte. Pues muchas gracias a vosotros. Espero haber sido por lo menos de ayuda y haberos entretenido un poquito. Jugar no hemos jugado, pero bueno, nada, aquí estoy para lo que necesitéis. No sé si tenéis mis datos y bueno, estoy a vuestra disposición para lo que podáis necesitar en cualquier momento. Seguramente vamos a pergeñar alguna cosa juntos. Acordate que habíamos quedado habíamos dejado pendiente una Game Jam en conjunto. Sí. Que tenemos sí. temas de horarios, pero tenemos que buscarle la vuelta. En estos momentos tenemos 4 grupos de estudiantes que están llevando adelante unos proyectos de Game Jam que los van a presentar el viernes. Así que si andás con tiempo, pasa que es más tarde y va a ser muy tarde en España, pero después te paso la hora y si podés llegar a participar. Sí, me encantaría. Me encantaría. Bien, buenísimo. Seguimos en contacto y te invito a... Claro que sí. A que te quedes en la siguiente presentación. Claro que sí. Tomarnos